Se cumplió un año de la expulsión de Katia González. Ella estuvo ayer, mira, el Día de los Enamorados, ¿no? Sí. Estuvo ayer reclamando que la Corte se pronuncie de una vez sobre la presentación que hizo. No sé qué va a pasar. Yo creo que hay una intención de congelar esto por todos los años que quedan de este periodo. Creo que eso es más o menos evidente. No le veo a la Corte entrar en un conflicto con el Parlamento. Te agrego, no le veo a la Corte molestándole al cartismo. Sí, yo creo que porque la orden surgió del Comando Colorado. Sí. Y si la Corte dice, Katia González, como dice la Fiscalía, que dicho sea de paso, la fiscal ahora se acogió a los beneficios de la jubilación, sí, que si la Corte dice, miren señor, lo que ustedes hicieron fue inconstitucional, ella tiene que recuperar su banca. ¿Quién es el que queda mal parado acá? El comando cartista. Claro, el cartismo. Sí, Entonces yo no le veo a la Corte inquietándole al cartismo. Me parece a mí. ¿Vos qué decís, Katia? Sí, de hecho que todas las señales, los signos y los síntomas, hablando como mi doctor senador, apuntan a eso, ¿verdad? A que la Corte está, de hecho que envió en el freezer todo este año para la conformación. Primero tiran de que esto era un tema de la Sala Constitucional, que está conformada por 3 miembros. Es importante ponerle en rostro también un poco a eso que se dice Corte y que no sabemos, ¿verdad? Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos. Ellos, después de varios meses de la admisión, deciden ampliar a pedido de uno de sus miembros al Pleno de la Corte. Primero estaban con el discurso, no, va a decidir la Sala Constitucional, tiene competencia, y un día bueno de esos deciden ampliar la competencia a toda la Corte Suprema. Ahí empezaron, y de hecho que todo este año lo único que hizo el expediente fue correr de despacho en despacho, que contradictoriamente está uno al lado de otro, pero en cada uno de ellos tardó en promedio 2 meses para poder aceptar o rechazar. Rechazan, pues el año pasado cumple todo el periplo, rechaza a Eugenio Jiménez, alegando supuestamente una amistad con uno de mis abogados patrocinantes, que es el profesor Juan Carlos Mendonca, cuando sabe bien el doctor Eugenio Jiménez que él es patrocinante. Yo presento la acción por derecho propio. Hay que también tener un poco eso al momento de decir que está comprometida la imparcialidad. ¿Por qué? Porque la Corte es suprema y deberían ser los ministros de Corte quienes para eso fueron electos. No tiene que salir tan fácil también que ellos se salgan de un caso que eventualmente puede representar una posición paradigmática en cuanto a principios y valores y en cuanto a conflicto de poderes. Bueno, se inhibe él por amistad y se inhibe César Garay Zucolello, que sí tendría algo más, digamos, de compromiso en su independencia, porque yo fui su fiscal acusadora. Recordemos que a este ministro, que recién nomás el presidente de la Comisión Permanente defendía como honorable, como una persona que va a zanjar esta crisis la primera vez en la historia, él fue enjuiciado por la Cámara de Diputados en el periodo pasado, y los cartistas eran una de las personas que acompañaba el juicio político, y Miguel de Perto fue diputado en el periodo pasado, y hoy que le está defendiendo, toda esa cúpula que le defiende era la que le atacaba en el periodo pasado a Garay. Recuerdo que una de las cosas que siempre se le achacó al doctor César Garay Zucolello era su morosidad, que él no resolvía, se acumulaban los expedientes, lo acusaban de eso. Y por eso es funcional Garay Zucolello, porque si vos tenés una práctica de ser, digamos, una persona, digamos, no apegada al trabajo para ser políticamente correcta, si sos un haragán, entonces en este momento, ¿qué más para manejarla una persona que no tiene apego al trabajo? Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas de su despacho, lo conocemos en tribunales, quienes pasamos, digamos, una vez que esta es la reacción, tocarse la cabeza cuando te cae en el despacho de Garay, porque sabes cuándo entra, pero nunca cuándo sale. Ahora, y además, un feudo, porque la verdad es que yo siempre, si hacemos un mapa, el Paraguay está dividido en 9 feudos, que son la famosa superintendencia. Eso nunca se rompió. Y el feudo de Garay Zucolello es el Chaco, donde hay muchísimos conflictos. Lo que pasa es que está tan lejano de la capital, pero ustedes vayan a auditar los juzgados del Chaco paraguayo y van a ver cómo conflictos de tierra, conflictos con comunidades indígenas, cuestiones que tienen que ver, se manejan ahí al mejor postor.
Y esa es la superintendencia que históricamente dirigió el señor Garay Zucolillo y que, digamos, forma parte de uno de sus escapes de detox, porque él vive en el Chaco en su estancia. Por eso también él es cuestionado por su falta de apego al trabajo. Él no va a capitanear la crisis, Marco. Sí, pero yo creo que, Katia, y le digo a la audiencia, lo veo como una especie de la única solución en este momento, porque no había, digo, para el gobierno, para el poder en este momento, poner a una persona de Consejo Garay Zucolillo porque no tenían otro, ¿verdad? Y por lo menos aparece con la imagen de que es ministro de la Corte Suprema de Justicia y si bien se le achacan cosas, eso que estás diciendo, no se los acusó nunca así de corrupto, por lo menos abiertamente. Entonces, en este escenario, alguien ya es un valor no ser corrupto, ¿verdad? Cuando debería ser lo normal. Claro, estaba entre él y Ramírez Candia. Sí. No, Ramírez Candia yo creo que no, estaba descartado por ser liberal. Si vas a elegir a uno de los dos representantes de la Corte Suprema ante el jurado, estaba entre Garay Zucolillo y Ramírez Candia. Sí. Pero Garay Zucolillo es el que está, digamos, más conectado. Bueno, él es de origen colorado. Es de origen colorado, claro. Y siempre reivindica la figura de su abuelo. Sí. ¿Verdad? Entonces, creo que por ahí va la cuestión. Pero así como están las cosas, me comentaron que va a ser Garay Zucolillo, va a ser el presidente. Vice 1 va a ser Alicia Pucheta. Y vice 2 va a ser Mario Varela. En el jurado estamos hablando. En el jurado estamos hablando. Sí. Mario Varela. ¿Verdad? Así me dijeron. Tal vez sea la próxima semana o la última semana de febrero. Porque pues tiene que ser en febrero. El jueves 27 ya tiene que jurar el nuevo presidente del jurado. Sí. Y el 1 de marzo se hace cargo oficialmente de sus funciones. Ahora, Katia, te digo lo siguiente. Sexto urgimiento hiciste ayer. Sí. Y me hace mucho ruido, ¿por qué? Porque en estos días escuchamos que la Corte ahora recién va a hacer justicia porque aparecieron los chats y no queremos estar inficionados por el crimen organizado y ahora recién la Corte, pero tenemos un caso evidente que hace un año está colgado ahí. Sí, efectivamente, y bueno, ayer lo que me dice Pamón, el secretario de la Secretaría, digamos, donde está el expediente, es que ya aceptó Miguel Ángel Rodas, ¿verdad? Que es de la 4ª Sala Civil y que supuestamente podríamos, cito literal, podríamos tener novedades la semana que viene. ¿Cuáles serían las posibles decisiones? ¿Que la Corte te reponga en el cargo o que rechace? Así es, ¿verdad? Claro, que rechace la acción, ¿verdad? Y la acción tiene como objetivo anular la resolución 431 al extirpar esa resolución del mundo jurídico, al decir esto es nulo, es decir, nunca existió, yo automáticamente tendría que ir a sentarme en mi curul. Bueno, no haría falta ningún juramento ni nada. Claro, ¿verdad? si la Corte te da la razón, vos tenés la resolución en la mano. Sí. ¿Vos necesitas jurar de vuelta o sentarme nomás? Directamente. Sí. ¿Hay algún antecedente? Yo no recuerdo ninguno. Ninguno, porque ninguno también, todas las pérdidas de investidura se trataron y se llevaron a la Corte por la cuestión de fondo, Marcos y Pablo. Es decir, la gente que atacó su expulsión lo hizo porque no se configuraba el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. Entonces la Corte siempre tuvo, digamos, ese ropaje de decir, bueno, en realidad nosotros no podemos saber esto porque esto es una cuestión política y el poder disciplinario recae en las cámaras en virtud del 201. El problema es que este caso no es igual a los demás, porque nosotros, ¿qué es lo que decimos? ¿O qué es lo que dicen Robert y el profesor Mendonca? Dicen, no. El Senado sí tiene el poder disciplinario. Y ellos son los que tienen que estudiar las causales y tienen que evaluar el mérito si una conducta constituye o no un uso indebido de influencia. Nosotros no entramos en ese brete. Le podían echar a Katia por lo que ellos quisieran y consideraban. Pero ¿qué es lo que pasó? No respetaron las reglas del debido proceso. Nosotros cuestionamos una cuestión, digamos, básica en derecho, que es el ejercicio legítimo a la defensa en juicio, del cual pudiera derivar pena o sanción. ¿Dónde empieza el primer, y que ahí también le embretamos a la Corte? Porque ni siquiera vamos a tratar ese reglamento que estaba vigente, aprobado por el cartismo el 20 de diciembre. El primer error es que no me notificaron.
Y eso lo reconoce el propio cartismo en pleno juicio político y dice, pero ¿qué es lo que tanto se le iba a notificar cuando le reclaman los de la bancada democrática si ella por Twitter se podía enterar de su acusación? Bueno, o sea por que eso ellos mismos reconocieron que ellos no me anoticiaron. Pero eso no tiene valor Sí. jurídico. No tiene ningún papel higiénico en donde haya firmado ni siquiera alguien de mi despacho la recepción del libelo acusatorio, ¿verdad? Entonces, pasando por ahí, la Corte está atada de pies y manos. Si rechaza esto, sería realmente un prevaricato. Grosero, abierto, feroz. Sería una vergüenza para alguna persona que precie su nombre de estar vinculado a los principios del derecho. Entonces, eso es lo que va a pasar. Por eso es que cajonean, porque les quema la mano a gente que conoce algo de derecho, solamente teniendo en cuenta eso. La Fiscalía, a cargo de Artemisa Marchut, cuando hace el análisis de por qué se debe hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad, ella le agrega la 429 y dice, resulta que el procedimiento estaba arreglado, resulta que el Senado no podía interpretar la inconstitucionalidad de su propio reglamento porque esa atribución es privativa de la Corte Suprema de Justicia. Y es ahí donde, digamos, un concepto básico, cómo se apartan del dictamen de Artemisa Marchut. Tienen que justificar de alguna manera. Y ya no entra la cuestión no justiciable, que era lo único. Si nosotros caíamos en la trampa y atacábamos la cuestión de fondo, que fue aberrante también, porque se le usa al eslabón más débil, que es a funcionarios, digamos, de carrera, gente que hace mucho tiempo está en la función pública. Si nosotros entrábamos en la trampa cartista de decir, acá no hubo motivo, porque un comisionamiento no es un delito, porque un asesor externo puede no marcar, porque, digamos, una persona que está comisionada de la policía no puede ejercer funciones administrativas, nosotros entrábamos en la misma lógica de Bajac, de Dionisio Amarilla y de todo el resto que también cuestionó su digamos, desvinculación y que fue, digamos, rechazado de plano por la Corte Suprema. No entramos en ese juego y eso hay que agradecer un poco a gente que realmente plantó el cerebro, porque en ese momento yo quería reivindicar de que eso no era uso indebido de influencia. O sea, Sí, en realidad no era. buiroreí comparado con todo lo que estamos Claro, viendo, no, un buiroreí acá- atómico, ¿verdad? Acá hay gente, Pablo, Pero- Katia, gente que debería haber sido echada a patada, porque no tiene ninguna dignidad. Tipo como Samaniego. Así es. Esteban Samaniego, Esteban Samaniego, que tiene un diputado. récord de 5 imputaciones y no fue desaforado ninguna. Sí, y el cartismo lo tiene guardado ahí. Aparte, un personaje autoritario. Sí. Yendo al Senado, tipo como. O sea, como Hernán Hernán Rivas. Rivas, luego Hernán Rivas. Hernán Rivas Rivas, para- Erico Galeano. Sí, Claro. no, es una cosa increíble. Ahora, lo que se yo hace. pregunto es lo siguiente. Supongamos que vos tengas en la mano la bendita resolución de la Corte que te dice, Katia, tenés que recuperar tu banca. Sí. Perfecto. ¿Quién decide que tenés que recuperar legislativamente? ¿El presidente del Congreso tiene que poner en el orden del día? Porque fíjate que hay antecedentes, ¿verdad? No son los mismos, pero te digo, Horacio Cartes, Nicanor, ¿quién más? A Velázquez Ugarte, pero es por la fuerza, no le Sí. dejaron ocupar su banca, ¿verdad? Aquella oportunidad. Pero gente que tenía resolución de la Corte bajo el brazo que no pudo jurar. Que no pudo jurar. No pudo jurar. Bien Claro, en negrita eso. En tu caso, vos Que- juraste Claro, yo y sí. recuperas tú. O sea, es Claro. como si fuese que te robaron el auto. Así mismo. ¿Verdad? Y la Corte dice, ese evento del 14 de febrero del 2024 nunca existió. Al nunca existir, automáticamente las cosas se retrotraen al minuto anterior al dictamiento de ese acto en donde yo era senadora. Desaparece el acto nulo. Y ahí es donde yo no sé cómo ellos van a decidir. Probablemente le quieran dar la misma entidad, no van a dar quórum, van a Bueno, decir pero que no tenés podés que- vivir eternamente sin quórum. ¿verdad? No, vos sabés que se hizo Sí. en la No, época claro, de- sí, pero yo me sabes acuerdo de que eso, pero- finalmente, Pablo, Katia, y a la audiencia le digo, a mí me parece que quizás hasta al cartismo le convenga simplemente que Katia vuelva.
Primero para salvar esto que fue un escándalo, fue una arbitrariedad. Esto que estamos viviendo ahora, o sea, me diste la idea, Marco, si yo soy César Dice, el presidente de la Corte, ordeno directo, analicen el tema Katia, y ni siquiera voy a hacer tráfico de influencia, analicen y vean si es así, y emitan ya una resolución, o si sí y si no, sí. Porque estamos viviendo un momento difícil. 2.000 comunicados tenemos, sí. De todos los sectores, desde las costureras hasta los gremios empresariales, pasando por gente de la construcción y los albañiles. Tenemos una manifestación frente al jurado. No es audio filtrado, tenemos filtraciones del crimen organizado en instituciones del Estado. Entonces es el momento ya de tomar una decisión y de pacificar a este país y de buscar ya, por lo menos, porque, como decimos, sin justicia no hay paz. Claro. Así de sencillo. Y acá no está de por medio, no digamos el presidente, porque uno tiene la tentación de decir el presidente de la República tiene que dar una imagen de que defiende la institucionalidad de la democracia. No, el cartismo, porque acá el que gobierna realmente es el cartismo. Y el cartismo yo creo que no le conviene, por eso, repito, para mí la solución más sencilla para el cartismo sería aceptar, porque después de todo, distinto sería si ellos le hubieran sacado el lugar a Katia y le hubieran puesto a un cartista. Claro. Pero está Iramay ahí, que igualmente es opositor. O sea, van a cambiar un opositor por otro opositor, finalmente. En cuestiones, o sea, políticamente hablando, no es que entra Katia al Senado y va a ser el voto que va a desequilibrar. Sí, pero tampoco no era el voto que iba a desequilibrar cuando me sacaron. Ellos tuvieron un plan y nosotros lo denunciamos. Tienen un plan y van por todos. En el marco, digamos, del razonamiento de ese plan, que ahora se sale un poco de los carriles con estas filtraciones, a ellos les fue muy fructífera mi expulsión. Domesticó a una parte de la oposición, tuvo 8 tránsfugas. Después de mi expulsión ocurrieron los transfugismos así oficiales. Ya eran parte, pero no eran oficiales. Después de eso, directamente ellos pasan a las filas cartistas afiliados ya a la ANR, ¿verdad? Yo no recuerdo otro de los mayores transfugismos políticos que hubo en el Congreso Nacional como en esta etapa, ¿verdad? Entonces tenemos que a ellos les salió redondo el asunto. Hoy continúan con ese ejercicio autoritario, desprestigiando al Congreso, que queda cada vez con menos funciones, que van cargándose de manera imperativa, por ejemplo, en el Ministerio de Economía. Los préstamos ya no pasan por el Congreso, a través de una ley que ellos dictaron. Ustedes ven en el orden del día, no pasan más. Directamente ellos claudicaron en esa obligación que tenían las dos cámaras de estudiar cuánto es el interés, con quién vamos a prestar, cómo iba a ser. Hoy no sabemos nosotros, no sabemos cómo se está manejando la economía del Paraguay, porque justamente dejó de ejercer su rol el Congreso. Superintendencia, 1 año ya pasó. ¿Y qué hizo hábilmente Alderete? Le quita el foco ¿a quién? A su yerno, a Abreu. Porque sabe que en 1 año no hizo ni 1 metro cuadrado de reforma. Entonces él se va por motivos particulares a trabajar en su iglesia y a decir que todos los matrimonios somos felices con una cosita ahí de TikTok. ¿Y por qué lo quita? Porque él no iba a poder justificar porque 1 año después que hayan atropellado esa ley de superintendencia y que en 11 minutos hayan hecho aprobar, resulta que no cambió nada dentro del sistema y seguimos teniendo un agujero y un déficit enorme. La misma cosa pasa con el resto de las leyes estrellas de Santiago Peña. Hoy se está descalabrando todas esos atropellos que se hicieron en el Congreso para supuestamente darle herramientas al Ejecutivo para liderar un proyecto de gobierno. No tiene más escapatoria Santiago Peña. Por eso lo están debilitando. Por eso el anuncio de la salida de Arévalo no lo hace Peña. No. Lo hace Aliana. Lo hace Aliana. Claro. ¿Por qué? Porque le dicen a él, vos ni para vocero ya no serví más del quincho. Y entonces hace Aliana el anuncio, ¿verdad? Por eso, porque finalmente el que va a ser el fusible de una eventual debacle de este gobierno porque no puede cumplir nada y porque las cosas están cada vez más deterioradas, va a ser Peña. Y por eso ellos adelantan y ponen y extienden el mandato de Bachi Núñez a 2 años y medio. Se apuran que en la línea de sucesión sean los 3 cartistas.
Y eso tiene un mensaje clarísimo para Peña. Peña habló no porque quería explicarle algo. El 14 de febrero hay que decir que habló también, ¿verdad? A la par de su red social donde... ¿Y cuál era el mensaje que él quería decir? ¿Ustedes creen que quería decir que él estaba afrontando la crisis? No. ¿Qué le dijo el Quincho? Le vas a apoyar a los Alcaraz. Los Alcaraz no se fueron al Carrasco. Ellos están acá firmes con nosotros. O sea, ese fue el anuncio, no fue el tema de la cumbre de poderes, ni yo estoy preocupado, ni le estoy trayendo a la gente acá. Vos decís que el gabinete de Peña está tercerizado. Pero totalmente. O sea, una parte tiene, o sea, el Quincho tiene sus hombres. Sí. Peña tiene sus hombres. Y mujeres. Y mujeres, ¿verdad? Y después el resto... Claro, y probablemente le lleguen muchas... El proyecto de Cartes es 15 años, como mínimo. Coincidimos en eso, ¿verdad? Sí. Él tiene un proyecto de 15 años, él necesita que el Estado por lo menos 15 años sea el brazo ejecutor de su impunidad y de la impunidad de sus negocios que están directamente, y no lo digo yo, lo dicen informes de Brasil, de Estados Unidos y de Colombia, que Paraguay hoy comparte ruta, ese contrabando de cigarrillos comparte ruta con el crimen organizado, y estamos hablando de tráfico de armas, tráfico de trata de personas, estamos hablando de cocaína, marihuana, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso le va a generar consecuencias para su plan de 15 años. Mucha gente ya le está diciendo, no, y con gobierno, ¿verdad? Cada día tenemos más problemas. La gente se le va y se le queja al Quincho, ¿verdad? Ahora, le dice, subió la carne, no hay transporte público, no tenemos cargo. Entonces, ¿quién es el fusible? ¿A quién se le tiene que...? Cartes tiene que decir, no, es mi culpa. El inútil, el títere. En algún momento, opeta la viola Santi. O sea...